Porque si seguimos dando vuelta, al final vamos a empezar a leer a cualquier hora. Y después digo, hasta aquí, no podemos seguir avanzando. Ya se hizo la hora. Así que, bueno, Isaías, ahora gracias que tuviste la oportunidad de hablar todo el tiempo hasta este momento. A partir de este momento, prestamos atención, ¿vale? ¿Seguimos con esto? Sí, pueden seguir con eso. Mientras oyen, ahora si el hacer eso les distrae, dejan eso y luego siguen. ¿Vale? Si no podemos masticar chicle y cruzar la calle, primero masticamos el chicle, lo acabamos, lo escupimos en la papelera y después cruzamos la calle. No sea cosa que tengamos un accidente. No, pero ¿Vale? te quiero decir por el ruidito este. No pasa nada. Dice, bueno, tenemos que conectar con un poquito de lo que hablábamos ayer. ¿Se acuerdan de la estrategia diseñada del ejército chino para eliminar los tanques japoneses? ¿Se acuerdan, no? ¿Vale? Entonces decía, la manera divina para alcanzar la victoria no requiere que hagamos absolutamente nada. Nada. Es decir, nada fuera de Cristo. Esto se debe a que tan pronto como nos salimos, nos ponemos en peligro. Porque nuestra inclinación natural, ¿se acuerdan, no? De que cuando sacó la cabeza el soldado japonés de su zona de seguridad, de dentro de los tanques de guerra, cuando sacó la cabeza, el tiro certero dio fin a su vida. Sí. Mientras estamos escondidos en Cristo, las acechanzas de Satanás, esos dardos de fuego, no nos hacen daño. El problema es cuando Satanás tira sus dardos de fuego y te dice, por ejemplo, no, ella no te quiere, o ella está copiándote el dibujo que hiciste, ella está copiándote el dibujo que hiciste. Entonces sacamos nuestra cabeza, no copia mi dibujo, y ella te dice, no, si yo no estaba copiando tu dibujo. Sí, y ahí ya Satanás hace que vos tomes el control. Y entonces empiezan las peleas. Mientras estamos en Cristo, y Satanás viene y dice, está copiando tu dibujo. No pasa nada. ¿Será que el Señor me dio la capacidad de hacer un dibujo lindo que le ayuda a que otros dibujen? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a Cristo y nos quedamos ahí tranquilitos en Cristo. En cuanto sacamos la cabeza, ¡cling! Satanás nos cepilla. ¿Vale? Entonces, la manera divina de alcanzar la victoria no requiere que hagamos absolutamente nada. Nada. Es decir, nada fuera de Cristo. Esto se debe a que tan pronto como nos salimos, nos ponemos en peligro. Porque nuestra inclinación natural nos lleva en la dirección equivocada. Entonces cuando nos piden algo, no, ella es dirección equivocada. Así como cuando Sara le pide algo a Loren y Loren con todo amor lo hace. Y si no lo hace, dirección equivocada. No que Loren ahora sea una esclava, porque también está la parte lista de la otra persona que pide. Claro. Entonces hay que evaluar en qué posición nos encontramos. Si estamos en Adán o en Cristo. ¿Estamos andando en el espíritu o andando en la carne? ¿Se acuerdan, no? Que estábamos en Adán o en Cristo. Podíamos estar en Cristo y andar en la carne o en el espíritu. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde iremos por ayuda? Y ayer nos sugería que leyésemos Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Vale? Tenemos el deseo de la carne, lo que la carne desea es contra, siempre, es en contra. Entonces uno va a decir, no, pero desea algo lindo la carne, sí, pero es contra el espíritu. No hay forma en la que la carne logre identificar las señales. Esto es algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis inventaron una forma de comunicarse. No me acuerdo el nombre de esa máquina. Pero ellos enviaban mensajes cifrados de un extremo del mundo al otro por medio de esa máquina. Y enviaban mensajes cifrados. Es decir, que la forma en la que esa máquina se comunicaba con sus aliados, llegaba el mensaje. Entonces los demás no podían interpretarlo. Lo mismo sucede con la carne. No hay forma de interpretar el mensaje del espíritu.
El Espíritu envía un mensaje. Por eso dice en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es contrario. Y el del Espíritu es contra la carne. Esto nos dice dónde se realiza la verdadera batalla. Ahí hay una contra, ¿vale? De ahí vienen la batalla, las guerras. Cuando hay una contra, cuando hay una rivalidad. La lucha con la carne no es nuestra, sino del Espíritu Santo. ¿Sí? Este es el secreto, fija lo que dice. Porque nuestra lucha, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Ahora va a continuar el texto bíblico que dice, y estos se oponen entre sí. Entonces, para que el Espíritu Santo, o para que podamos vivir, mejor dicho, voy a formular la frase de nuevo, dice, para que podamos vivir en el Espíritu, no es una lucha que yo hago contra la carne, es el Espíritu Santo quien lucha contra la carne. Nosotros no podemos ganar. No son nuestras buenas acciones, porque aun cuando hacemos buenas acciones, seguimos en la carne. Por eso tiene que ganar el Espíritu Santo. Si no el Espíritu, porque estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es Él, no nosotros, el que enfrenta y resuelve el asunto. ¿Cuál es el resultado? Para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, cuando resuelve el asunto, el Espíritu Santo, es para que no hagamos lo que nosotros queremos. Entonces, estamos haciendo algo, ¿querés hacerlo? No. Bueno, quizás vayas por la línea del Espíritu. Porque es para que no hagan lo que quisierais. ¿Sí? Espera, vamos a hacer una cosa. Ponelo, si un caso así. Perdón que interrumpa la lectura. Entonces, de esta manera, voy a agarrar ahí y de esta manera agarrar ahí. Entonces, aquí los pajaritos, ¿sabes? Ahí está. Perdona, disculpa. Entonces, la lucha para vencer a la carne, ¿de quién es? Del Espíritu. Muy bien, mirá qué atenta que está Sol, ¿eh? Muy bien, Chol. ¿Y a quién le tiene que ganar el Espíritu? ¿A nosotros o a? A la carne. A la carne. Muy bien, Chol y Efraína, que están súper atentas, no se duermen ya. Que tienen mucho respeto al momento de la lectura. Responden así, chiqui, chiqui. A ver, voy a hacer otra pregunta. El Espíritu, ¿cuántos helados come? 8. Porque el séptimo día descansa y come uno de más. 8. Dice, pienso que con frecuencia fallamos, no por entender la gran importancia de esta última cláusula. Considerémosla por un momento. ¿Qué haríamos en forma natural? Nos inclinaríamos a seguir un determinado curso de acción dictado por nuestro instinto y lejos de la voluntad de Elohim. Por tanto, el efecto de nuestra negativa para salir de nuestro refugio a actuar por nosotros mismos es que el Espíritu Santo queda libre para hacer su obra. Cuando tenemos una dificultad y decimos, no voy a reaccionar, es cuando el Espíritu Santo tiene la oportunidad de actuar libremente. ¿La pillan? Uh-huh. No voy a responder, me está pegando cachetazo, no voy a hacer nada. Entonces el Espíritu Santo no tuvo la oportunidad. Entre tanto teníamos una presión, una exigencia, y si nosotros respondíamos, le quitamos la oportunidad al Espíritu Santo. Hemos sido unos ladrones. Si nos dejamos y nos olvidamos de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, de nuestras responsabilidades, no de que seamos unos irresponsables, por favor, entiéndanme. Esto es como que mamá tenga que coser ese trabajo que le pedí y diga, no, yo no voy a hacer nada, voy a dejar que, como que esto me está dando mucha presión, voy a esperar aquí acostadita con el aire acondicionado a ver si se cose solo.
que no se va a coser, que vas a tener que levantarte después de 4 horas y vas a decir, y sigue ahí eso, y sí, estaría 4 horas más adelantado si lo hubiese hecho. ¿Entienden? Entonces, por tanto, el efecto de nuestra negativa para salir de nuestro refugio a actuar por nosotros mismos es que el Espíritu Santo queda libre para hacer su obra. Libre, es decir, para enfrentar y tratar con la carne que hay en nosotros, para que, de hecho, no hagamos lo que haríamos habitualmente. Entonces, ¿cómo sabemos si obró el Espíritu Santo en nuestra vida? Solamente podemos decir, mirar hacia atrás. A ver, ¿obré yo? ¿Obró la carne? ¿Obró el Espíritu Santo? A ver, miro atrás. Hice lo mismo que hago continuamente. ¿Vale? Ahí está. Entonces, no, gracias. No, pará, te lo voy a explicar porque... Entonces, en vez de seguir un plan y curso propio de nosotros, encontramos nuestra satisfacción en su plan perfecto. Así que el mandamiento es positivo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos en el Espíritu Santo, si andamos por fe en Cristo, resucitado, en verdad nos podemos hacer a un lado, mientras que el Espíritu gana la victoria sobre la carne cada día. Él nos fue dado para encargarse de este negocio. Nuestra victoria reside en escondernos en Cristo, poner una confianza sencilla en su Espíritu Santo, que mora en nosotros, para vencer nuestros deseos carnales y sustituirlos con sus deseos nuevos. Fina 15. La cruz nos ha sido dada para proveernos salvación. El Espíritu nos ha sido dado para producir la salvación en nosotros. ¿Para qué ha sido dada la cruz? Para proveernos salvación. ¿Y para qué fue dado el Espíritu Santo? Para producir en nosotros salvación. A ver, le voy a preguntar a Sara. ¿Para qué es dada la cruz? ¿Para producir en nosotros? Para proveernos salvación. El Espíritu Santo es quien lo produce. La cruz provee salvación y el Espíritu Santo la produce. Mamá, que se está riendo, nos va a explicar por qué se ríe. ¿Por qué te ríes? Porque ella lo único que tenía que decir salvación. Sí, yo lo dije mal. Yo se lo dije mal y ella... A ver, ¿el Espíritu Santo para qué nos fue dado? Para producir. Sí. Producir. Producir. A ver, decilo ahora que se oiga. Producir. La palabra. Producir. Producir salvación. ¿Vale? Y la cruz para proveernos. Entonces nos provee la salvación, nosotros vamos, la hacemos, ¿vale? Y el Espíritu Santo produce en nosotros la salvación, ¿sí? Bueno, está bueno. Dice, Cristo resucitó y ascendió en la base de nuestra salvación. Mamá sigue queriendo decir algo. Vos dijiste Claro, sonaba mal. Dice, Cristo en nuestros corazones, dice, Cristo resucitado y ascendido es la base de nuestra salvación. Cristo en nuestros corazones, por el Espíritu es su poder. Cristo en nuestros corazones, por el Espíritu, es su poder. Cristo en nuestros corazones, por el Espíritu, es su poder. Ahí lo tenía que leer correctamente. Lo estaba leyendo mal. Cristo en nuestra vida. Dice, gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach. Esta exclamación de Pablo fundamentalmente es igual en importancia a sus otras palabras en Gálatas capítulo 2, versículo 20.
que hemos tomado como la clave de nuestro estudio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya vimos cuán prominente es el pronombre personal de la primera persona, yo, por todo Romanos capítulo 7, que culmina con el agonizante grito de miserable de mí. Después sigue el grito de libertad. Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach. Y el clamor que el descubrimiento que hizo Pablo es que la vida que llevamos únicamente es la vida de Cristo. Pensamos que la vida cristiana es una vida cambiada, pero no es eso. Lo que Elohim nos ofrece es una vida intercambiada, una vida sustituida. Y Cristo es nuestro sustituto que mora en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta vida no es algo que nosotros tenemos que producir. Es la misma vida de Cristo que se produce en nosotros. ¿Cuántos cristianos creen en la reproducción como algo más que la generación? La regeneración significa que la vida de Cristo es plantada en nosotros por el Espíritu Santo durante nuestro nuevo nacimiento. Reproducción va más allá. Significa que la nueva vida crece y se manifiesta progresivamente en nosotros hasta que la semejanza de Cristo empieza a ser producida en nuestra vida. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando habla de sus trabajos con los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros, es decir, sea reproducido. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Permítame ilustrar esto con una historia. En una ocasión me hospedé en Norteamérica, en el hogar de una pareja que al parecer había sido salva hacía poco tiempo. Muy pronto después que yo llegué me pidieron que orara por ellos. Le pregunté la razón de su aflicción. Ah, señor Ni, últimamente hemos andado por el mal camino, me confesaron. Nos irritamos fácilmente con los hijos y durante las últimas semanas ambos hemos perdido el control varias veces al día. Realmente estamos deshonrando al Señor. ¿Podría usted pedirle a Él que nos dé paciencia? Y yo le respondí, esa es la única cosa que no puedo hacer. ¿Qué quiere decir usted?, me preguntaron. Lo que quiero decir es que una cosa es cierta, le respondí, y es que Elohim no va a responder esa oración. Ellos dijeron asombrados, ¿usted quiere decirnos que nos hemos ido demasiado lejos y que Elohim no quiere escucharnos cuando le pedimos que nos haga paciente? No quiero decir exactamente eso. Pero me gustaría preguntarle si alguna vez han orado con relación a eso. Sí, supongo que lo han hecho. Pero, ¿ha respondido Elohim? No. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no necesitan paciencia. Los ojos de la esposa relampaguearon. ¿Qué quiere usted decir?, exclamó. No necesitamos paciencia y aún así nos irritamos el día entero. Esto no tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Con calma le respondí, no es paciencia lo que necesitan. ¿Saben lo que necesitan? A Cristo. Y esa es la verdad. Elohim no me dará humildad o paciencia o santidad o amor como dones separados de su gracia. Él no es un vendedor del menudeo que reparte su gracia en paquetes ni añade algo de paciencia a los impacientes o algo de amor a los indiferentes, humildad a los orgullosos, en cantidad que tomemos y trabajemos como que si fuera una especie de capital. Él nos ha dado un solo don para llevar todas nuestras necesidades, su Hijo Jesucristo. En la medida que lo busco para que Él viva su vida en mí, Él será humilde y paciente
y amoroso y todo lo demás que yo necesito. Y todo eso lo hará en mi lugar. Recuerde lo que dice la palabra en la primera epístola de Juan. Y este es el testimonio, que Elohim nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y al Padre, evidentemente, pero no era el texto este, pero sí dice eso también. El que no tiene al Hijo de Elohim, no tiene la, va con V, Vida. Muy bien, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. La vida de Elohim no nos es dada como un concepto diferente. La vida de Elohim nos es dada en su Hijo. Es vida eterna en Cristo Yeshua, nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nuestra relación con el Hijo es nuestra relación con la vida. Es una cosa bendita descubrir la diferencia entre los dones cristianos y Cristo. Saber la diferencia entre la humildad y Cristo, entre paciencia y Cristo, entre amor y Cristo. Recuerdo otra vez lo que dice en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 30. A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Qué dice? Mas por él estáis vosotros en Cristo. Yeshua. En Cristo Yeshua, ¿está bien? No, lo habéis dicho bien, lo habéis dicho, es genial. El cual no ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. ¿Cómo saben todo? Todo, dijo todo. La idea común de la satisfacción es que cada parte de la vida debe ser santa. Santificada también. Debe ser santa, cada parte de nuestra vida. Y si no tengo paciencia, santifícalo. Que se vea Cristo. Claro, o sea, estaba pensando eso, o sea que si nosotros no tenemos paciencia o no nos exaltamos enseguida que hacen algo mal, eso es como que no tener a Cristo en esta área. No, a Cristo lo tenés. No manifestás, no expresás. ¿Vale? No es que Cristo viene y se va. ¿Sabes qué? Estaría aburrido de subir y bajar de los cristianos. Imagínatelo, en todos los cristianos del mundo, Cristo subiendo y bajando. Estaría así, porque uno sube y baja, ¿viste? Pero si vos lo veas el título de todo el mundo, todas las personas estaría subiendo y bajando. No, Él está. Luego nosotros o expresamos o no expresamos la vida. Ya. Es decir, nosotros estamos, ayer lo veíamos, ¿se acuerdan? La parte objetiva y la subjetiva. Estábamos sentados, objetivo. Pero la subjetiva es que estamos viviendo ahora y no la estamos expresando. Pero estamos sentados. Entonces, ¿cómo hago para expresar algo en lo que estoy? Es decir, no necesito que me lleven a esta habitación porque yo ya estoy en esta habitación. Claro. Sería ridículo que alguien me ayude a entrar a esta habitación porque ya estoy. O ayúdenme a sentar en esta silla. ¿Pero qué dice? Si está sentado ahí. Es ridículo, ¿no? ¿Sí? O ayúdenme a coger este libro. Eso ya lo tiene. Ya lo tiene. ¿Vale? Esto es lo objetivo. Y lo subjetivo es cómo es que expreso aquello de lo cual ahora no lo estoy viendo. ¿Lo comprenden entonces? ¿Cómo es? Si ahora no tengo tanta paciencia, ¿Cristo no está? Sí, no, está. ¿El Espíritu Santo se fue? No, sigue estando. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Tenemos que expresar, lo leímos recién, que dice hasta que Cristo sea manifestado, ¿no? En Gálatas le decía Pablo a los galatenses, a los galápagos. Entonces me parece que lo han hecho al revés. Más de uno habrá ido al sitio equivocado. Bueno, ¿lo entienden? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo entienden todo? Para eso no es santidad. Es el fruto de la santidad. Dice, la vida común. La vida común de la santificación es que cada parte de nuestra vida debe ser santa. Para esa no es, pero esa no es santidad. Ese es el fruto de la santidad. ¿Sí?
cada área de nuestra vida debe manifestarla. Eso no es santidad, sino que es el fruto de la santidad. Es como tener una semilla plantada, y yo digo, ahí tengo el árbol, no, ahí tengo la semilla. Pero luego cuando crece y da el fruto, cuando tengamos los kumquat que hemos plantado en las macetitas, cuando tengamos el fruto, ahí tendremos kumquat. Hasta entonces es el arbolito, ¿sí? La santidad, le vamos a poner el nombre. La santidad es, ¿quién es? Va con C de casa, y R, y la santidad es Cristo. Es el Adonai Yeshua, recreado en nosotros para hacer eso. Ahí se responde tu pregunta. El Yeshua recreado en nosotros. Así que usted puede poner cualquier cosa: amor, humildad, poder, dominio propio. Actualmente hay un llamado a la paciencia. Él es nuestra paciencia. Tal vez mañana el llamado sea la pureza. Él es nuestra pureza. Él, Cristo, es la respuesta a cualquier necesidad. Por eso es que Pablo habla de el fruto del Espíritu como uno solo. En Gálatas 5:22. No de los frutos como concepto separado. Elohim nos ha dado su Espíritu. Y cuando se necesita amor, el fruto del Espíritu es amor. Cuando se necesita gozo, el fruto del Espíritu es gozo. Esto siempre es verdad. No importa cuál sea su diferencia personal. O si son cientos de cosas diferentes. Elohim siempre tiene una respuesta suficiente. ¿Y saben cuál es? Su Hijo Yeshua. Él es la respuesta para cada necesidad humana. ¿De qué estás siendo falta hoy? Cristo es la necesidad, es la respuesta. ¿Cómo podemos saber más de Cristo en esta semana? Solo mediante una creciente sensación de necesidad. Algunos temen descubrir algunas deficiencias en sí mismos y por eso nunca crecen. Creen en la gracia. Crecer en la gracia es el único sentido en el que podemos crecer. Y la gracia, hemos dicho, es que Elohim está haciendo algo por nosotros. Todos tenemos al mismo Cristo morando dentro de nosotros. Pero la revelación de una nueva necesidad nos lleva espontáneamente a confiar en Él para que viva su vida en nosotros y en esas áreas en particular. Mayor capacidad significa mayor disfrute de la provisión de Elohim. Un nuevo propósito para dejar ir las cosas, una confianza fresca en Cristo y otro espacio de tierra que se conquista. Cristo, mi vida, es el secreto para crecer. Cristo, mi vida, es el secreto para crecer. Hemos hablado de tratar de confiar y la diferencia entre ambos. Créame, es la diferencia entre el cielo y el infierno. No se trata de algo solo para convencer como un pensamiento satisfactorio. Es la cruda realidad. Adonai, no puedo hacerlo. Por tanto, dejaré de tratar de hacerlo. Este es el punto en el que más fallamos. Señor, no puedo. Por tanto, voy a retirar mis manos. De ahora en adelante, confío en ti para que tú lo hagas. Nos rehusamos a actuar, dependemos de Él para hacerlo, y después entramos de lleno y gozosamente en la acción que Él inicia. No se trata de pasividad, es una vida de lo más activa, confiando de esa manera en el Adonai, tomando vida de Él, tomándolo a Él para hacer nuestra propia vida, dejando que Él viva su vida en nosotros mientras avanzamos en su nombre. Me recordaba que te estaba leyendo, por eso me interrumpía tanto la lectura, porque mi pensamiento estaba ahí conectado, no quería olvidarme. Cuando el hermano del dibujito ese, Gru,
le dice, bueno, quédate aquí. Y dice, pero quiero hacer algo. Sí, sí, haz eso. No hagas nada. Y verás que no como lo activo que iba a estar. Que iba a estar súper activo no haciendo nada. Porque deseando querer hacer, tenía que hacer un impulso de no hacer. ¿Me siguen, no? Sí. Entonces quédate aquí que no hagas nada. Entonces quería hacer. Y así estamos nosotros, ¿no? Como que ¿cómo se va a expresar Cristo en nuestra vida? Cuando nosotros no hacemos. En la medida en la que hacemos, levantamos la cabeza y el tiro certero pone fin a nuestra vida. ¿Sí? ¿Lo pillan? ¿Algo sobre lo que quieran comentar? ¿Una idea que tengan ahí que digan, sí, ¿quieren comentarlo? Ahora no sé. La ley del espíritu de vida. Sí. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yeshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Yeshua, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. En el capítulo 8, donde Pablo nos presenta en detalle el estado positivo de la vida en el Espíritu, ahora pues ninguna condenación hay. Comienza diciendo, y esta declaración al principio puede parecer fuera de lugar. Seguramente la condenación fue cubierta con la sangre a través de la cual entramos en paz con Elohim y salvación de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 9. Pero hay dos clases de condenación, es decir, la que es delante de Elohim y la que es delante de nosotros. Así como antes ya vimos que hay dos clases de paz, y la segunda puede parecernos a veces peor que la primera, cuando entiendo que la sangre de Cristo ha satisfecho a Elohim, entonces yo sé que mis pecados son perdonados y ya no hay condenación para mí delante de Elohim. Sin embargo, puedo seguir experimentando la derrota y el sentido de condenación interior en ese sentido puede ser muy real, como resuena o como nos muestra Romanos capítulo 7. Pero si he aprendido a vivir con Cristo como mi vida, entonces he descubierto el secreto para la victoria y gloria a Dios. En el sentido interior también, pues ninguna condenación hay y el preocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Y esta se convierte en mi experiencia a medida que aprendo a andar en el Espíritu Santo, con paz en mi corazón. No tengo tiempo de sentirme condenado, sino que puedo alabar a Elohim, que me lleva adelante con una victoria tras otra. Pero, ¿qué hay detrás de mi sentido de condenación? ¿No fueron las experiencias de derrota y debilidad suficiente para hacer algo cerca de ello? Antes de conocer a Cristo, en mi vida, trabajaba bajo un sentido continuo de incapacidad. Las limitaciones dominaban mis pasos, me sentía incapaz a cada vuelta, siempre estaba clamando, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Por más que trataba, debía reconocer que no podía agradar a Elohim. Romanos capítulo 8, versículo 8. Pero no hay un no puedo en Cristo. Ahora puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo pudo Pablo ser tan atrevido? ¿Con qué base declaró que estaba libre de limitaciones y podía hacer todo? He aquí la respuesta. Porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Yeshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Qué es? Versículo 2. Muy bien. Porque ya no hay más condenación. ¿Por qué? Dice Pablo, ya no hay razón para ella. Este es interesante el punto, cómo lo va a explicar. ¿Vale?
Si prestamos atención, nos vamos a quedar con una joyita que yo descubrí también por leer y oír, ¿vale? Pero dice, ha habido algo definitivo que se encargó de ella. Y la razón es que la llamada ley del espíritu de vida ha comprobado que es superior a esa otra leyes del pecado y de la muerte, que son estas leyes, cómo operan y cuál es la diferencia entre el pecado y la ley del pecado, y entre la muerte y la ley de la muerte. Primero hagamos una pregunta. ¿Cómo haces para entender lo que estamos leyendo mientras estás escribiendo y conectada con el móvil? Disculpa, que te haya llamado la atención delante de todos. Porque es mujer, puede hacer las cosas, ¿verdad? Ah, por eso debe ser, ¿no? Vale, dice. Primero hagamos esta pregunta. ¿Qué es una ley? A ver, está chulo esto, lo que estamos leyendo. Y no lo voy a volver a leer. Así que si lo pillan, se habrán quedado con ello. Primero hagamos esta pregunta. ¿Qué es una ley? Estrictamente hablando, una ley es una generalización de una norma o estándar que se examina hasta comprobarse que no hay otra excepción. Podemos definirla más sencillamente diciendo que es algo que sucede una y otra vez. Cada vez que esa cosa sucede, lo hace de la misma manera. ¿Vale? Es una ley. Bueno, voy a dar un ejemplo por si los ojitos siguen dando vuelta. Si yo hago esto, le han dado ese nombre. Sí. Pero si yo hago esto, ¿qué ley actuó sobre el bolígrafo? ¿De gravedad? Le han dado ese nombre, ley de gravedad. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar? Y siempre sucede lo mismo. Y si Sol coge un vaso y lo tira, ¡puf!, se rompe. Es decir, que hace que las cosas se caigan. No quedan flotando. Hay una ley. Entonces, ¿qué es una ley? Algo que sucede continuamente. Una ley. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Fina 15. Justo, ¿eh? Es que a ella le gusta hacer ejercicio por eso. Dice, mira, prestar atención, dice, podemos ilustrar esto con tantos estatutos con la ley natural. Por ejemplo, el Reino Unido, si yo conduzco un auto por la parte derecha del camino, el policía de tránsito me va a multar. ¿Por qué? Porque va contra la ley de esa tierra. Si usted lo hace, también será detenido. ¿Por qué? Por la misma razón que me detuvieron a mí. Es contra la ley. Y la ley no hace excepciones. Es algo que sucede repetidamente y sin fallar. Por otro lado, conocemos la ley de la gravedad. Si yo dejo caer mi pañuelo en Londres, caerá al suelo. Ese es el efecto de la gravedad. Pero lo mismo es verdad si lo dejo caer en Nueva York o en Hong Kong. No importa dónde lo deje caer, la gravedad funcionará. Y siempre produce los mismos resultados. Claro, es con respecto a eso, porque si no, las leyes cambian en distintos estados, ¿no? Lo que no va a poder hacer Londres es cambiar la ley de la gravedad. Claro. Ellos podrán decir, no, yo voy a cambiar una ley. No, lo chulo que somos. Todos conducen por la derecha, nosotros por la izquierda. Y se complicaron la vida. Bueno, y se la complican a la cantidad de personas que van a venir. Creo que es una forma también de enriquecimiento ilícito, podría decirlo. Porque los que vienen y que están acostumbrados a conducir por la derecha, ahí se llenan de dinero la policía. Porque lo primero que va a ver es alguien por la derecha. Entonces lo van a multar. Claro, después de que te multaron 2 veces, y si visitan 7 millones de personas Londres por año, son 14 millones de multas a €1 cada una. Es decir, que en un año tienen 14 millones de euros. Y no les cobran €1. Siempre que prevalecen las mismas condiciones, se ven los mismos efectos.
Por eso existe la ley de la gravedad. ¿Y qué sucede con la ley del pecado y de la muerte? Vamos aquí. Si alguien expresa una crítica sobre mi persona, de inmediato algo sucede dentro de mí. Esa es una ley, es un pecado. Pero si cuando diferentes personas expresan sus críticas, el mismo algo, ese algo malo dentro de mí, entonces descubro una ley dentro de mí, la ley del pecado. ¿Lo pillan? Así como sucede con la gravedad, es algo constante, siempre trabaja de la misma manera. Así también sucede con la ley de la muerte. Hemos dicho que la muerte es una debilidad que llega hasta el límite máximo. La debilidad dice, no puedo. Ahora, cuando yo trato de agradar a Elohim en este asunto en particular, encuentro que no puedo. Y si cuando trato de agradar en esas otras cosas de nuevo encuentro que no puedo, así descubro que hay una ley en operación. No solo hay pecado en mí, sino una ley del pecado. Y no solo hay muerte en mí, sino una ley de muerte. ¿Lo han pillado? Si han pillado esto, se han quedado con un tesoro. Bueno, igual ya lo saben, y yo durante 26 años de ser cristiano no lo entendía así. Sí, mamita. Que entendí eso que, a ver si entendí bien. A ver, Que ese ejemplo Efraína y Sol, atentas que le vamos a enseñar, le vais a enseñar a mamá. A ver. Que cuando eso de la crítica que dijo, que cuando uno, bueno, uno te critica a vos, es como que la ley de la carne es como que se resalta, ¿no? Y la ley del espíritu es como que te hace sentir pasivo. Es Claro. eso. El otro día llamé a un proveedor para saber si tenían, yo lo llamé por si tenían una caldera, nada más, es por lo único que lo llamé. No, tenés una caldera porque mirá, acá estamos, tengo esta situación. Y resulta de que es atmosférica la que tengo que instalar. No puedo poner una de condensación. Porque no tienen la tirada preparada. Y lo que no quiero es que gasten dinero estos clientes para hacer toda una canalización. Y me dice, no, ya eso no existe, no existe. Yo, ¿cómo puedo resolver? ¿Tenés alguna idea de cómo puedo resolverlo? Yo ya sabía la solución, pero quería ver si es que él me daba otra. O si es que había, qué sé yo, no sé, algo que no conozco, de que uno de condensación lo convierte en atmosférico. No sé. Entonces dice, no, hay un chico que si querés lo podés llamar, que seguro tiene más idea que vos. Así me dijo. Y claro, no me gustó nada. Y yo estaba del otro lado del teléfono. Claro, que en ningún momento le hice saber que no me gustó. Probablemente habré hecho un silencio más prolongado de lo que la charla pretendía. Y entonces él mismo dice, no, sin ánimo de ofender, pero es que este se dedica a eso, solo puro, y quiso explicarme el motivo como para que el golpe no sea tan duro, y se tardó unos 3 minutos intentando explicarlo. Pero dentro de mí no me gustó nada, en lo más mínimo. ¿Cómo que si ya sé que hay gente que tiene más idea que yo? Seguro, y mejores ideas. Pero en el momento en el que me lo decís te vas a enterar, ¿no? Entonces, claro, intenté que no se dé cuenta y parece que se dio cuenta. ¿Sí? Pero porque hice un silencio más largo que lo que la charla correspondía. Si estábamos hablando con frecuencia, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, y lo mismo él hace ta 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 y yo ta ta, y se dio cuenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa ley existe, como dice mamá. ¿Está bien lo que dijo mamá, Sol? Sí. ¿Ves? Muy bien. ¿Está bien lo que dijo mamá, Efraína? ¿Ve? Mamá sabe mucho, ¿eh? ¿Qué dijo? Vale, a ver, mamá, explícale de nuevo a Nato. Que cuando uno te critica, están las dos leyes. Como papá. ¿Pero eso lo dijiste ahora? No, te digo en serio, porque no, yo acabo de escuchar lo que dijo papá, pero no lo que dijiste tú. Ah, no sé. Porque mamá lo dijo antes. Ya veo que tenés que hacer vos ejercicio, ¿eh? ¿Cómo hacer para dormirte con los ojos abiertos? Hay un secreto que tengo que descubrir ahí. Capaz
capaz que en la obra Entonces en la obra se la pasa durmiendo. Está con los ojos abiertos así. Y después veo que es así. Se durmió con los ojos abiertos. Yo digo, ¿qué estará haciendo ahí tan quieto? Pero tiene los ojos abiertos y mirándome así. Qué atento que está tanto. Que yo le vi. ¿Sí? Entonces, la gravedad no es una ley en el sentido de que es constante, que no permite excepciones. Pero, al contrario que la ley de la entonces la gravedad no es una ley en el sentido que es constante, que no permite excepciones. Pero al contrario que la ley de la carretera es una ley natural y no está sujeta a discusiones o decisiones, sino a descubrimiento. La ley está ahí, el pañuelo naturalmente cae por sí mismo sin ayuda de nadie. Y la ley, descubierta por el hombre en Romanos capítulo 7, versículo 23, es igual que esta. Es la ley del pecado y de la muerte, en oposición a aquella que es buena y que impide a la voluntad del hombre hacer el bien naturalmente. El peca acorde con la ley del pecado que está en sus miembros. Él desea ser diferente, pero la ley dentro de él es implacable y ninguna voluntad humana puede resistirla. Así que esto nos trae a otra pregunta. ¿Cómo puedo ser libre de la ley del pecado y de la muerte? Necesito quedar libre del pecado. Y todavía más, necesito quedar libre de la ley de la muerte. Pero nada más queda. Pero nada más que nada. Ahí está, perdón. Pero nada más que nada necesito quedar libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puedo quedar libre de la constante repetición de debilidad y fracaso? Para poder contestar esa pregunta, avancemos en un análisis de nuestras dos ilustraciones. ¿Vamos a ello? Vamos ahí, Efraína, Dice, una de las principales cargas impositivas que teníamos en China era el impuesto Liqin, una ley de la que nadie podía escapar y que se había originado en la dinastía Qin y que siguió operando hasta nuestros días. Era un impuesto interno sobre el tránsito de bienes, que se aplicaba por todo el imperio y que tenía numerosos sitios de cobranzas y era aplicable por oficiales que gozaban de mucho poder. El resultado era que el cargo sobre los bienes que pasaban por varias provincias se hacían verdaderamente onerosos. Pero hace pocos años se puso en vigor una segunda ley que hizo a un lado la ley del Liqin. ¿Puede imaginarse el alivio que vino a todos aquellos que sufrían bajo el antiguo régimen? Ahora ya no había necesidad de pensar o esperar u orar. La ley ya estaba en vigor y nos liberó de la antigua ley. Ya no había necesidad de pensar de antemano lo que uno diría si un día se encontraba con un oficial Liqin. ¿Y cómo sucede? Dice, y como sucede con la ley de la tierra, así es con la ley natural. ¿Cómo puede anularse la ley de la gravedad? En relación con mi pañuelo, esa ley claramente está en operación llevándolo hacia abajo, pero solo tengo que poner mi mano debajo del pañuelo para evitar que caiga. ¿Por qué? La ley sigue ahí. Yo no puedo impedir que la ley de gravedad, no puedo impedir la ley de la gravedad. Entonces, ¿por qué mi pañuelo no cae al suelo? Porque hay un poder superior que le impide hacerlo. La ley está ahí, pero otra ley superior a ella está operando
para dominarla, es decir, la ley de la vida. La gravedad puede hacer su mejor esfuerzo, pero el pañuelo no caerá porque otra ley está operando contra la ley de la gravedad que está evitando que caiga. Todos hemos visto un árbol que al principio era una pequeña semilla que cayó entre dos planchas de cemento y que ha crecido a tal punto que los bloques de piedra se han levantado por el poder de la vida que hay dentro del árbol. A eso es a lo que se refiere al hablar de el triunfo de una ley sobre otra. En mi casa en Argentina, un arbolito que era chiquitito rompió toda la pared y tenía encadenado por debajo, es decir, cimentación y todo. La rompió la pared, la rajó de arriba abajo. Tuvimos que sacar el árbol después. ¿La casa de tu mamá? Sí. De una manera parecida, Elohim nos libra de la ley introduciendo otra ley. La ley del pecado y de la muerte todavía está ahí todo el tiempo, pero Elohim ha puesto otra ley en operación, la ley del espíritu de vida en Cristo Yeshua. Y esa ley es suficientemente fuerte para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Como ve, es una ley de vida en Cristo. Su vida resucitada, que ha enfrentado la muerte en todas sus formas y triunfado sobre ella. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20. El Señor Yeshua mora en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo. Y si al entregarle nuestras vidas a Él le damos camino libre, encontraremos su nueva vida, su nueva ley, superando a la antigua ley. Aprendemos lo que significa guardarla, no con nuestra fuerza insuficiente, sino con el poder de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y lo vamos a dejar aquí, porque ya hizo las 8:13.